Entonces, vamos a empezar con, después de esta primera presentación, yo quisiera, tenemos un conjunto de preguntas, vamos a ir empezando con algunos temas. Y yo quisiera en esta parte plantear la siguiente pregunta para iniciar este espacio, que está formulada de la siguiente manera. ¿Cuál creen que sea la importancia de la divulgación científica en la actualidad? O sea, ¿cuál creen ustedes, los señores expositores, cuál creen que sea la importancia de la divulgación científica en la actualidad? Y al mismo tiempo, ¿qué retos y obstáculos presenta? Entonces, yo quisiera, para iniciar esta primera ronda sobre esta pregunta general, pedirle al magíster Kenji Cavalcanti que nos pueda dar sus primeras impresiones, y luego con los otros dos expositores vamos a complementar estas primeras ideas. Muchas gracias, doctor Ibáñez. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Federado, al doctor Menacho, a la doctora Gil por la cordial invitación. Y bueno, el tema que nos convoca es un tema bastante apasionante, bastante discutido en los últimos años. Y bueno, una de la importancia de la divulgación científica básicamente es generar cambios en el comportamiento de las personas, digamos, es la finalidad última, generar bienestar tanto a las poblaciones, al público objetivo y en general a todos a través de mejoras en el conocimiento, un mejor entendimiento del entorno. En ese sentido, creo que uno de los grandes retos que hemos atravesado en estos últimos tiempos es la brecha que se ha generado entre la cada vez más abundante, cualitativa y cuantitativamente, hablando de investigación científica, principalmente concentrada en papers, y por el otro lado, por el lado de la demanda, tanto el público objetivo, que en este caso vendrían a ser la academia, los tomadores de decisiones y la sociedad civil en general. Creo que a medida que hemos ido incrementando el número de centros de producción científica, estos se han ido relativamente divorciando del entorno, de la sociedad, donde ha sido su génesis. Recordemos que la universidad nace como, digamos, producto del despliegue del monasterio para generar investigación que antes se concentraba en algunos pocos espacios bastante restringidos. Pero me parece que esta, digamos, cada vez más abundante generación de conocimiento muy pocas veces llega hacia el público final. ¿Por qué? Por diversas razones que las podemos ir discutiendo a lo largo de la tarde. Eso es uno de los retos que nosotros como universidad deberíamos plantear porque somos los profesores, como primera línea son los alumnos, en general la universidad, que tiene que generar un nexo, una comunicación, un lenguaje común de entendimiento para, digamos, finalmente transformar este conocimiento en mejoras a la población y al entorno en general, ¿no? Esa sería mis primeras impresiones. Muy bien, entonces justo a partir de este reto que ha planteado el profesor Cavalcanti sobre esa cierta distancia que hay entre la producción de conocimientos y la demanda de los mismos, sobre todo a nivel local, lo que se llama más la difusión, la divulgación a nivel del público general. No sé, y sobre la pregunta inicial, le quisiera pedir al doctor Eber Menacho, a nuestro decano, que nos pudiera dar algún alcance complementario sobre esta pregunta del rol de la divulgación y los retos y las principales dificultades que tenemos en este proceso. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues en primer lugar, felicitar al grupo de Nexus, ¿no? Y todos los involucrados en esta iniciativa. Creo que es preciso este conversatorio en la cual pues le han denominado divulgación científica en la actualidad. Realmente estoy totalmente de acuerdo con el profesor Cavalcanti que efectivamente hay una gran brecha, ¿no?, entre los que generan la investigación y el usuario, ¿no? En realidad, pues, eso se ha venido de alguna manera haciendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, el día de hoy creo que hay que reconocer de que hay muchas universidades como el nuestro, pues, generan una
gran cantidad de investigación y lo hacen de muy alta calidad, ¿no? Sin embargo, esa información pues no llega al usuario final, ¿no? Entonces, hay un problema ahí. Creo que tenemos que trabajar qué hacer para cortar esa brecha, ¿no? Y más aún ahora, ¿no? Que necesitamos que ese conocimiento científico salga afuera para, de alguna manera, educar a la gente como uno de los objetivos, digamos, generales, ¿no? Claro, eso definitivamente la ciencia que se va generando, o el conocimiento científico que se va generando en universidades, obviamente también tiene, digamos, que llegar también a la comunidad científica, porque hay muchos centros en el mundo que hacen, temas sobre determinados problemas, determinada problemática, pero también es que la divulgación científica vaya afuera también, ¿no? En su versión de aplicabilidad. Es decir, tenemos ya un conocimiento científico, pero también eso tenemos que aplicarlo en la misma comunidad, en la misma sociedad, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros llamamos como proyección social. Yo veo entonces dos necesidades muy importantes. Uno, divulgar, ¿no es cierto? Para que conozcan la comunidad científica lo que hacemos nosotros, ¿no? Y en algún momento de repente hacer sinergias, ¿no? Para fortalecer ese conocimiento. Pero por otro lado, también la divulgación científica puede servir también ¿para qué? Para resolver algunos casos o algunos problemas que se tiene pues en diferentes temas, la sociedad o la comunidad en general de nuestro país, ¿no? En ese sentido estoy reconociendo y creo que eso es muy necesario trabajar en esos temas para que la universidad, sabemos nosotros que nuestra universidad es una universidad pues que produce mucho conocimiento, ¿no? Hay excelente trabajo, hay excelentes investigadores, ¿no? Sin embargo, están encontrando, creo yo, un problema para que ese conocimiento pues se traslade, digamos, ya a otros espacios y de repente pues podemos, como yo le decía, hacer sinergia y generar, digamos, una verdadera retribución de la sociedad o de las comunidades de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque de nada sirve, pues, que trabajemos mucho, tenemos buenos laboratorios, hay mucho conocimiento, pero si eso no se divulga, no se conoce afuera, es difícil, ¿no? Es difícil decir cómo nos miden a nosotros como, lo que estamos haciendo, ciencia dentro de la universidad, ¿no? Esa es mi percepción, digamos, como primera intervención que, bueno, estoy haciendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Menacho. Y ahora damos la bienvenida a nuestra colega Jalín Heidinger. Y quizás poniendo otro reto que también muchos de nosotros lo hemos pasado, y quizás Jalinti por la experiencia que ha tenido, el tema del idioma para la divulgación científica, ¿no? El tema del uso del inglés como casi como una exigencia para poder llegar a un público mayoritario. ¿Qué perspectivas también podríamos verlo desde ese lado? Le doy la palabra a Jalín, gracias. A ver, gracias Nicolás. No sé si me escuchan. Sí, ¿me ven? Se le escucha, se le escucha. Sí, ay. Bueno, me van a disculpar, mi internet justo ahora está fallando un poquito, pero vamos a intentar con los datos de la... bueno, muy buenas tardes. Primeramente, deseo felicitarles a los organizadores de este evento. Me llamó mucho la atención recibir la invitación y también que esté motivado por estudiantes, ¿no? Que es muy valioso eso para la agraria, ¿no? Gracias, Nicolás, por presentarnos y participar ahora de... No sé si me están viendo también, no logro ver. Ah, sí,
Ahí está. Ya. Bueno, yo quería retomar un poquito los comentarios de Kenji también. Nicolás, discúlpame, voy a regresar un poquito porque me gustó mucho su respuesta con respecto a la importancia de la divulgación científica, que el fin último es el que las personas, la sociedad, todos nosotros tomemos conciencia. Y en cierto, el fin último, pues que sea la mejora, ¿no? De la calidad de vida, del ambiente, de los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, eso en mente, definitivamente lo que es ciencia siempre va para adelante, ¿verdad? Siempre para mejorar, ese es nuestro objetivo, aplicando el método científico, ¿no? Pero sin embargo, la generación de esta ciencia, de estas líneas de investigación, creo yo, Nico y todos, que a veces el divorcio se origina un poco porque desde la concepción de una tesis o de una investigación, estamos pensando en el final y no en realidad en un problema que resolver, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, yo creo que es muy importante hacer como dice el doctor Menacho, hacer sinergias, conectarse con empresas, con la sociedad, con la parte local también. ¿Para qué? Para diseñar o para que los investigadores nos demos cuenta de lo que realmente hace falta y no concentrarnos mucho en la técnica que queremos aplicar, sino en la necesidad básica y de ahí aplicar el codiseño, ¿no? O sea, los dos, las personas que necesitan, pero también los investigadores que pueden llevar a cabo el método científico para, en última instancia, innovar, ¿no? Dar respuestas. Ahora pasando, Nico, también gracias a esa pregunta del inglés, de verdad que es un gran reto, ¿no? Es un gran reto. Yo reconozco que, al menos cuando estudié en la agraria y en la maestría, ecología aplicada, fue, digamos, muchos de los cursos, todo el material estaba en inglés, ¿no? Entonces, primero fue un dolor de cabeza entender una materia nueva, ¿no? Porque yo estaba yendo de la ingeniería a la ecología, ¿no? Entonces, pues primero sufrí eso para entender un idioma nuevo, pero con respecto a la concepción de la naturaleza, digamos, pero eso más sumado con el inglés, ¿no? O sea, y eso imagínense, lo viví aquí en Perú mismo, ¿no? Pero bueno, eso fue una buena práctica para luego llevar ya todos los cursos y todas las discusiones, todo, hasta dictar cursos en inglés en California, como mencionas, Nico. Pues durante todo un año sí, fue muy, muy difícil comunicarse, incluso entender, grababa las clases, todo, para poder entender, ¿no? Y aún así, o sea, a nivel de doctorado uno tiene que discutir bastante, tiene que plantear su punto de vista, digamos. Entonces, con la limitación del idioma y las palabras, pues, básicas y técnicas que uno maneja, de verdad que quedaba casi sin piso, pero poco a poco uno tiene que ir practicando, ¿no? O sea, definitivamente deberíamos todos como universidad está bien que estemos aprendiendo otros idiomas para ampliar y poder llegar a más personas, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que sí es bastante importante el inglés, pero también el hablar, digamos, el español tampoco nos limita, al contrario, podemos, bueno, con todos los que hablan español, pero también no olvidarnos de que siempre regresar a nuestras raíces, digamos, ¿no? O sea,
Si queremos comunicarnos con el exterior, entonces, bueno, vamos a tener que aprender inglés, pero si tenemos que comunicarnos con el interior, con los Andes, con las comunidades, también vamos a tener que aprender quechua, aymara y otros, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, sí tenemos que tener como una gama para poder entendernos bien. Gracias, Nico. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas más respecto del tema de la divulgación y llegada. Entonces yo quería pedirle ahora al doctor Menacho una primera respuesta respecto de esta pregunta. ¿Qué medios de divulgación son los normalmente usados y qué otros medios de divulgación conoce que puedan ser empleados en el futuro? No sé si se entendió la pregunta, la repito, profesor. No, sí, sí, está bien. Ya. Bueno, sí, Nicolás, sí, bueno, definitivamente, creo que por ahí va un problema, ¿no? Que habíamos identificado antes, que hay una brecha en digamos, entre la producción de los trabajos de científicos y el usuario, ¿no? Es justamente esa brecha, creo yo, digamos, dado por los medios. O sea, no existe unos medios efectivos o eficaces para poder justamente transmitir ese conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, hasta antes era pues a través de libros, publicaciones, pero eso para que llegue es bastante complejo, ¿no? Al usuario final. Claro que definitivamente ahora la cosa está más simple, definitivamente, ¿no? Hay una serie de mecanismos, inclusive para poder hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, era muy complejo, ¿no? Porque la información o los artículos no los tenías de manera sencilla. En ese sentido, creo que ya ahora hay mecanismos de que puedes tú alcanzar rápidamente muchos artículos para poder trabajar tú o hacer tu investigación. Pero como yo les explicaba, aún así existe. Ahora, ¿qué mecanismo puede ser? Obviamente, definitivamente, creo que les acabo de decir que el mecanismo de las redes sociales o ciertos mecanismos basados en ello, pues es más sencillo ya hacer digamos, una divulgación, ¿no? Pero todavía creo yo que falta un poco más esa difusión, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cuando queremos llegar este conocimiento a su aplicación para resolver algún problema. Ya lo dije la doctora Gelín, tenemos veces pensamos siempre en hacer investigación, pero no, de alguna manera pensamos que ese trabajo sirva para resolver algún problema, ¿no? En ese sentido, creo que la universidad lo tiene ya como digamos, una meta de la proyección social, pero aún todavía falta eso, ¿no? Creo que falta caminar en esa parte, ¿no? Pero sí yo veo que la divulgación científica, es decir, el alcance que puede tener ha mejorado mucho ahora. Aún falta mucho más, claro, pero seguramente en los tiempos eso va a tener que cambiar, ¿no? Sí, Muy bien, entonces ahora le quisiera pedir otra vez a la doctora Jalín. ¿Cómo se sabe si lo publicado es leído y si se tiene algún tipo de indicador respecto de esta capacidad de llegada, de divulgación? Hay varios, ¿no? De hecho, seguro que Gracias. vamos a comentar sobre. Gracias, sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si el artículo publicado en una revista es leído, ¿no? A mí me parece un poquito difícil de medirlo, pero bueno, en todo caso, el indicador sería que no basta con leerlo, sino con usarlo, ¿no? Cuando lo citas ya para tu propia investigación o para otras, ¿no? Ahí creo que recién lo pueden medir. Me parece que eso se usa para el factor de impacto en las revistas, ¿no? ¿Qué tanto un artículo es citado por otras personas? Y bueno, ese indicador es
es un dolor de cabeza, ¿no? Porque a veces, a veces sí es cierto que se citan entre bandos de investigadores para incrementar el número de citas o las veces que te han citado. O de repente también hay algunos casos en los que se aplican técnicas que no son tan conocidas, entonces esos artículos, por más que sean muy interesantes, pueden ser leídos, pero al comienzo nada más, y de ahí ya prácticamente no tiene mayor trascendencia, ¿no? Eso también pasa, o sea, yo creo que se tendría, bueno, aparte de que uno puede ver en el número también de descargas, de búsquedas en el Google académico, uno puede más o menos ver cómo ha sido el comportamiento de las personas en cuanto a los términos de búsqueda de las revistas. Pero en todo caso, yo creo que nos tendrían, bueno, el indicador al menos cuantitativo es este factor de impacto, ¿no? En ResearchGate también. En ResearchGate, ese también es como un Facebook de la ciencia, ¿verdad? Se conectan y no basta con que lean tu artículo o lo compartas, sino también qué tanto los investigadores participan en los foros, responden preguntas. Eso también es importante, ¿no? Estar activos, no es estar detrás de tu escritorio, sino también es siempre bueno contar tu investigación con palabras sencillas, ¿no? Y en diferentes medios también, ¿no? No solamente el universitario, sino también diversificar, ¿no? Diversificar en todo ámbito. Sí, yo Gracias, Nico. quizás siguiéndose sobre, claro, lo que están poniendo ahí en los comentarios es verdad, pero lo que justo acaba de señalar la doctora Heidegger es importante, ¿no? Porque yo he escrito sobre los pobladores coyaguas de la localidad de Chalhuanca, en Arequipa, pero bueno, ninguno de ellos ha leído los trabajos que yo he hecho sobre ellos, ¿no? Entonces a veces llegamos a ese tipo de contradicciones, o también lo que comentaba sobre que puede terminar siendo un ejercicio de como que entre gitanos nos leemos la mano, ¿no? Entonces no salimos de esa. Entonces se necesita, además de los indicadores que ahora se emplean, otro tipo de mediciones que permitan justamente darle sentido a la divulgación, y eso es importante, ¿no? Y en ese entender, quisiera preguntarle al profesor Cavalcanti, ¿qué opina sobre los derechos de autor, ¿no? En este caso, ¿qué beneficios y obstáculos esto provee para la divulgación científica, ¿no? Y en este caso, bueno, los compañeros del Centro de Federados plantean, ¿qué opina del SciHub? Bueno, por lo menos yo tengo una opinión bastante positiva del SciHub, o sea, a mí me ha ayudado un montón. También está, aunque no lo conozcan ustedes de repente, pero el CONCITEC en Perú ha hecho un esfuerzo muy importante por romper el acceso, ¿no? Y por lo menos a los profesores, a los investigadores que estamos en el registro de RENACYT, nos permite bajar libros que son costosos, o acceder a un montón de revistas de muy buen nivel sin necesidad de pasar por el SciHub, pero o sea, vivimos en esa contradicción, o sea, los medios oficiales están muy restringidos, son muy caros, el gobierno los asume, pero digamos que hay una restricción de acceso, y por otra parte, este tipo de alternativas que han ido surgiendo y que el objetivo es la divulgación. Entonces, pues, habría que distinguir bien entre lo que serían los fines y medios de la divulgación para poder valorar en su mejor dimensión, y yo por eso le dejo al profesor Cavalcanti para responder esta pregunta, que es bastante complicada. Gracias, doctor Ben. Sí, bastante compleja.
Bueno, yo un poco voy a separar la impresión desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el usuario, en nuestro caso, como usted bien señala, yo también comparto, como dice el CEJA, remover todas las barreras en el camino de la ciencia. Y por el otro lado, desde la óptica seguramente de la producción, de los autores, de lo que generan conocimiento, y obviamente ese conocimiento tiene que ser retribuido por el enorme esfuerzo que conlleva generarlo. Entonces, desde el punto de vista del usuario, por supuesto que no solamente esa, sino muchas de las páginas de libre acceso para conocimiento representan una enorme oportunidad, sobre todo para un país que no tiene la infraestructura ni el presupuesto adecuado para dar un alcance óptimo a sus investigadores y a sus estudiantes en general. Y eso si solamente lo hablamos a nivel de Lima. Me parece que si nosotros ya descentralizamos, vemos esto de manera más integral, vamos a notarnos de que la producción, como bien señalaba el doctor Ibáñez, es bastante elitista, si se quiere. ¿Por qué? Porque se concentra, los indicadores, respondiendo a la pregunta anterior de lectura, se limitan a un grupo bastante reducido de grupos científicos, digamos, del desarrollo netamente en estos, digamos, en esos entornos científicos. La cita es básicamente un entorno científico. Sería interesante medir, por ejemplo, cuántas descargas tienen los artículos por otros medios no tan legales, que me parecería una medida más exacta del impacto que tiene una determinada producción. Pero creo que ahí habría que resaltar un punto, el papel importante de los docentes en este caso, y de todos los que estamos relacionados al tema académico, para hacer este nexo entre, digamos, las herramientas que se tienen, porque la universidad, por ejemplo, a través de la BAN, tienen buenas herramientas, digamos, de acceso hacia bases de datos, hacia revistas, que no son muy conocidas por muchos motivos, pero creo que ahí nosotros deberíamos jugar un rol importante en acercar a los estudiantes a través de brindarles trabajos para que recaben esta información yendo a la biblioteca u otros medios o contactándolos directamente con los autores, porque crean o no, digamos, no son pocas las ocasiones en las que los autores directamente contestan a los requerimientos de los estudiantes o de los interesados. Entonces, tenemos que hacer ese nexo. Lo que no estaría bien es, digamos, simplemente tomar como excusa que no tenemos los fondos, no tenemos la logística ni el acaparamiento, digamos, en cuanto a logística académica, para que este conocimiento llegue a los usuarios finales. Y yendo un paso adicional, digamos, lo que sí no está bien, y creo que va más en el sentido de la pregunta de derecho de autor, es que uno se apropie de conocimiento que no es propio, ¿no? Me parece que ahí sí hay que poner un acápite especial, hay que ser muy enfáticos en esto, porque sobre todo en un país que produce tan poco, que esto ya se distorsione o que se apropie por parte de terceros, sería pues un daño considerable, ¿no? Bueno, esa sería mi impresión. Oye, eso es interesante porque quizás complementando lo que acaba de señalar el profesor Cavalcanti, el tema del plagio es es la apropiación directa o indirecta de la producción de otra persona, y entonces es una mala práctica en la investigación. Entonces, la realidad es que, por una parte, la mayor producción de la divulgación de los artículos, o por lo menos en la experiencia que tengo yo, está asociada o se facilita mucho con que esté en el marco de un proyecto de investigación financiado, ¿no? Y dentro de ese proyecto de investigación, una parte del presupuesto del proyecto está justamente para asumir los costos de las publicaciones de los resultados de la investigación, que es algo caro, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay, ahorita, por ejemplo, la mayor parte de las revistas de cambio climático te cobran más de $1,000 o $1,500 por publicar un artículo de 10 hojas, y eso es un costo que normalmente no, directamente un investigador no lo va a asumir, y entonces la práctica o digamos el vínculo frecuente es que está en el marco de un proyecto, y gracias a ese proyecto uno puede pagar ese costo de la publicación, porque la mayor parte de ahora también se está quizás generando un tema de lo que es
está bien, ya. Está bien, ya, gracias. Entonces, me están dando algunas indicaciones los chicos. Está bien, excelente. Pero lo que quizás sobre este tema, entrando al tema de los derechos de autor, quizás pedir al profesor Cavalcanti ha puesto temas bien interesantes. No sé si de repente con el doctor Menacho podría complementar sobre este tema de los derechos de autor, creo que es importante, ¿no? Estamos siendo cada vez más rigurosos en la universidad, en los diferentes espacios de producción de conocimiento, tesis, proyectos de investigación, incluso para los temas de los trabajos de suficiencia académica. O sea, hay todo un bagaje de alternativas, ¿no? No sé si el doctor Menacho nos puede dar alguna opinión complementaria. Bueno, sí, efectivamente, desarrollar un trabajo de investigación, pues, es en algunos casos todo un reto, ¿no? Y en el caso de la autoría de ese trabajo, obviamente, de alguna manera también es un trabajo compartido, ¿no? Porque muchas veces uno para desarrollar cierta investigación pues, necesita informaciones de otros científicos. Entonces, creo yo, si bien es cierto, uno tiene cierta autoría, cierto derecho también digamos, sobre ese trabajo, pero también hay que pensar de que eso es también contribución de otros científicos, ¿no? O sea, diríamos, una autoría absoluta creo que no es, bajo mi concepto no es válido, ¿no? Porque de todas maneras necesitamos nosotros también tener en cuenta otros estudios para poder desarrollar el trabajo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso también creo yo, también se puede limitar un poco la divulgación, ¿no? Porque ustedes saben de que, si bien es cierto, hay una serie de revistas que antes eran pues difícil acceder, ¿no? Entonces ahora hay sistemas que de alguna manera pues te permiten obtener esas revistas prácticamente de manera gratuita, ¿no? Yo creo que por ahí un poco eso de la autoría no creo que ya tenga cierta validez en estos tiempos. Es decir, yo como científico, yo soy dueño de mi trabajo y no tengo por qué compartirlo con otros. Yo creo que eso ya un poco está quedando de lado porque en el mundo esa situación está cambiando, ¿no? Eso es lo que mi interpretación. Muy bien, entonces, ahora le quisiera pedir a Jalín Heidegger que no sé si para cerrar esta parte de los derechos de autor, sobre el uso de estos medios, no sé si algo que nos pudiera complementar para pasar a la siguiente ronda. ¿Sí? Gracias, Nico. Sí, es un tema muy difícil y escabroso, ¿no? Si fuera una revista libre, en la que no tienes que pagar, pues sería más normal, digamos, acceder, pero no sé mucho las cuestiones legales. Definitivamente, seguramente se están quebrando cuestiones legales ahí de autoría, porque las mismas revistas tienen pues los derechos, ¿no? Y si es algo, digamos, publicado por ellos. Ahora, en el ResearchGate, por más que haya sido publicado en una revista, por ejemplo, los autores, nosotros mismos lo ponemos, ¿no? Ahí a disposición, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, quién está quebrando qué ley, ¿no? O sea, me imagino, creo que hay un hueco todavía de legislación ahí que todavía se debe superar, ¿no? Y sí, es un poco difícil. Yo, pues te cuento un poco que en California teníamos mucho cuidado con cómo obteníamos la información, porque era hasta una pena federal, le llamaban, ¿no? O sea, si tú poseías un material que bajabas de manera pirata, libros o cualquier cosa, o sea, la pantalla se ponía negra y llamaba al toque a la Interpol, ¿no? O sea, era rapidísimo, pero era porque el sistema ya estaba interconectado y ya sabía hasta
IP de la computadora y en dónde estás bajando información. Bueno, es un poco difícil. Yo sí tenía mucho miedo, temor de usar cosas alternativas, digamos. Pero entonces mi alternativa era cuando ya no tenía acceso por parte de la universidad, era llamar a contactar al mismo autor, ¿no? O sea, prácticamente como el ResearchGate o si no mandándole un correo, ¿no? Y ya teniendo el visto bueno, a veces los autores mismos responden y mandan el PDF a veces. Tampoco sé si eso es totalmente legal, pero al menos para estudiantes que no podíamos estar pagando $30 por cada revista, a veces era como la opción, ¿no? Pero sí, creo que deberíamos investigar un poco más sobre este tema, ¿no? Yo al menos no soy experta en estos temas de derecho de autor, pero me da un poco de temor por esas cosas que les contaba, ¿no? Que se presentaban, ¿no? Y bueno, si es que uno, bueno, lo que sí hay es que actualmente en la agraria, si uno cita bien a los artículos, a los libros, a las tesis, uno lo puede detectar, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Si bien es cierto, no puedes rastrear al 100% cómo has obtenido ese artículo, ¿no? Pero si lo citas bien, o sea, si usan, por ejemplo, el PlagScan o otro programa para verificar que el texto que uno está escribiendo es netamente producción del autor, y cuando estás citando a alguien realmente estás haciéndolo bien. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad de cada tesista y estudiante, ¿no? De asegurarnos de citarlos bien, eso sí. Y bueno, lo del derecho de autor nos queda la tarea, creo. Gracias, Nico. Muy bien, y justo con relación a este tema hay una pregunta de uno de los asistentes, que si hay una diferencia entre propiedad intelectual y derechos de autor o son lo mismo. Bueno, yo tampoco no es que sea experto en el tema, así que no sé si alguno de ustedes lo tiene claro. Yo no sabría cómo contestar de forma directa. Bueno, me parece que Ay, en algunos países sí tienen bastante especificado cada denominación. No estoy muy seguro en el caso de Perú, pero entiendo que propiedad intelectual se aplica tanto a producción, digamos, de innovación más tecnológica, como un digamos, un nuevo producto, un implemento tecnológico, etcétera. Y derechos de autor está un poco más referido a la propiedad intelectual de libros, creación artística, obras literarias, entre otras cosas. Pero igual, como dice Jailin, cuando queda la tarea de todos de investigar desde el punto de vista legal, seguramente en Indecopi o en algunas agencias cercanas, el alcance exacto de los términos. muy bien, entonces con esto cerramos la primera ronda, pasamos a la segunda, que tiene que ver con el rol del Estado. Excelente, ya la pusieron ahí. Bueno, entonces le voy a pedir entonces a Kenji Cavalcanti que pudiera empezar con esta segunda ronda. La pregunta dice, en los últimos años sobre los fondos destinados a investigación, los montos han aumentado. ¿Conoce si se ha sectorizado a solo ciertas áreas de investigación? ¿Acceder a estos fondos es difícil? Bueno, yo tengo una experiencia particular y personal con el CONCITEC, por ejemplo, ¿no? Y de hecho nuestro actual presidente también lo ha señalado varias veces, y en el Congreso, Francisco Sagasti ha hablado mucho del tema del rol del Estado con relación a la investigación.
En general tenemos un avance, pero pequeño, y yo quisiera pedirle a Kenji Cavalcanti que nos amplíe un poco sobre estas pautas que nos plantea la pregunta. Bueno, igual que la pregunta anterior, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Y creo que es bueno para este punto mirar un poco en retrospectiva. Siempre vamos a decir que los fondos no son suficientes y no faltaríamos a la verdad. Si nosotros no hacemos un análisis comparativo entre países, la inversión que se tiene en el país para ciencia y tecnología pues es ínfima, el 0.08%, creo que está estancado en los últimos años, a diferencia pues de países cercanos, y ya no vamos a hablar países del primer mundo o los que pertenecen a la OCDE. Pero creo que si nos limitamos en esta mirada pesimista, no vamos a perder un poco el enfoque de lo temporal. Desde la creación del CONCITEC y de la implementación de FONDECIT y digamos de la ley del reglamento de investigación de ciencia, ha habido un apoyo importante, principalmente a lo que se dedica a fondos. Hay un mayor presupuesto para lo que son fondos para los proyectos, incluso para incentivos a investigadores. Entonces, hay un avance, si bien es ínfimo y debería ponerse un énfasis, porque gran parte del desarrollo como nación depende del conocimiento que generemos, y esto se puede replicar, por supuesto, a nivel nacional y se puede replicar a nivel de universidad también. Yo, si les cuento una experiencia propia, estaba en la universidad hace 6 años y la cantidad de concursos que se dirigían a este aspecto pues era ínfimo, no había ni siquiera un vicerrectorado de investigación como el que cuentan ahora. Entonces ya se podrán imaginar que el apoyo hacia la producción a través de tesis financiadas, proyectos juniors, tesis y otros tipos de concursos eran muy raros, ¿no? Apoyos a viajes, etc. Entonces, si bien es cierto que todavía estamos bastante limitados, el esfuerzo, creo que ya hemos emprendido un camino, todavía muy lento. Tenemos un gran recorrido, una cuesta arriba que recorrer, pero me gustaría no centrarnos simplemente en que, la falta de recursos, sino en que hagamos que estos recursos limitados sean más eficientes. ¿Y cómo hacemos ello? Como comentaba el doctor Menacho, la sinergia entre investigadores de diferentes áreas es uno de de las líneas de desarrollo científico más evocadas en los últimos tiempos. Entender un concepto desde diversos ámbitos, concentrar esfuerzos, ya sea económicos, de presupuesto, de personal, de tiempo, darle una mirada holística a cualquier tema que se esté tratando desde el punto de vista tecnológico, de ciencias naturales, de salud, entre otros. Me parece que ya podría ser nuestro esfuerzo más eficiente y más diligente, ser una sinergia, como bien mencionado. Y lo otro, que no quiero perder un poco la atención en ello, es que si nosotros solamente nos enfocamos en la distribución del presupuesto, ustedes van a ver que la capital y la región Callao seguramente concentran el 64-65% de la inversión que se hace en ciencia y tecnología. Entonces, si ya nos quejamos del escaso presupuesto que tenemos a nivel de país, imagínense la investigación que se puede generar en regiones, a diferencia de aquellas puntuales que tienen canon, ¿no? Muy específico en algunas universidades. Pero ese creo que constituye un reto aún mayor, el descentralizar los pocos recursos que tenemos, hacer más eficientes en el gasto que estamos haciendo, y seguramente pues darle la importancia que amerita el tema, ¿no? A nivel de política pública. ¿Sí? Eso sería Sí, y el proceso también bueno, como son fondos públicos, eso tiene también todo un tema de trámite, ¿no? O sea, no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, y aprovecho para comentarlo, a veces los procesos de cierre de los proyectos no es tan rápido, ¿no? Y depende de los ciclos de trabajo de las públicas. Por ejemplo, solamente para comentarles, o sea, el año pasado nosotros, gracias a la gestión de la facultad y el Departamento de Física y Meteorología, dimos a un fondo para un congreso, pero luego el cierre de ese fondo, que no era muy grande, pues ha demorado casi un año, ¿no? Entonces, normalmente requiere un esfuerzo y una dedicación de los profesores, de muchos profesores de la universidad que están llevando a cabo proyectos,
pero que además tienen que asumir esa responsabilidad porque son públicos, hay que tener un manejo importante. Y sobre esa parte le quería pedir al profesor, al doctor Menacho, si nos puede ampliar un poco más sobre eso, porque, o sea, nos exigen participar en esos concursos, pero normalmente eso supone a veces más trabajo que un beneficio directo para los investigadores. Bueno, bueno, bajo mi percepción, creo que el Estado, de los pocos fondos que destina a investigación, pues, de alguna manera está sesgando, ¿no? Para ciertas áreas de investigación. También creo y creo que lo tocó de manera bastante interesante, y creo que ahí sí coincido totalmente, y siempre eso yo también he mostrado mi preocupación, del profesor Cavalcanti, en la cual menciona pues que el Estado no solamente debe pues, digamos, destinar fondos y los pocos fondos que tiene pues, probablemente no es que lo haga o lo hace con mala intención o quiere solamente direccionar a ciertos sectores de la investigación, porque el abanico de temas de investigación es muy amplio, ¿no? Y probablemente no alcance, digamos, el presupuesto para cubrir todos los tipos de investigación. Yo veo bastante preocupante el tema que tocan, el tema del sector minero, ¿no? Como ustedes saben, en la minería, pues, una actividad es muy impactante, ¿no? Los impactos son altamente significativos y se necesita una atención prioritaria. Tenemos unos reclamos urgentes, digamos, de muchos sectores del país. Entonces, ahí creo que el Estado debería compartir estos grandes presupuestos que se les entregan a ciertas instituciones, producto del canon minero, del derecho minero, son grandes cantidades. Entonces, yo creo que ahí el Estado debería derivar parte de esos canon a universidades que tienen, digamos, capacidad de hacer investigación, ¿no? Lamentablemente, uno a veces ve o pues y en realidad esto no debe ser, ¿no? Hay universidades que reciben grandes cantidades de dinero, sin embargo no no invierten en investigación, ¿no? Probablemente sea pues por falta de cuadros, no lo sé, pero pues ahí hay un dinero perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera pues no se está usando para hacer investigación. Y además la investigación es prioritaria. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de alguna manera de atender esos reclamos de la población por el tema de la degradación ambiental que origina estas industrias, ya sea directa e indirecta, ¿no? Entonces yo creo que el Estado debería promover eso, ¿no? Debería promover que parte de esos presupuestos vayan a universidades que tienen todo digamos, los profesores, los alumnos pues los investigadores, ¿no? Tienen todo, digamos, la universidad para, digamos, empoderarse de esas investigaciones. Yo creo que es importantísimo. Y eso lo he notado, ¿no? Yo lo he notado cuando he intentado acercarme al Ministerio de Energía y Minas, he asistido a muchos eventos en la cual, pues, uno traté de conversar con los altos directivos para hacerle ver eso, la gran necesidad de que la universidad tiene mucho potencial para desarrollar la investigación, pero pues lo único que tiene que hacer el ministerio, pues darnos esa oportunidad o darnos pues ese financiamiento para poder culminar una serie de trabajos, una serie de investigaciones que no eran cualquier investigación, eran investigaciones que iban a de alguna manera, pues, resolver esos problemas, esas demandas que tenían estos pobladores. Entonces, yo creo que ahí falta, de alguna manera, pues, digamos, concientizar a esas personas o a los directivos o a los funcionarios que hagan ese tipo de trabajo. Yo creo que, a decir verdad, no creo que no falte dinero. Dinero ahí va, el Estado tiene dinero, pero lo que pasa es que un poco optimizar o reasignar ciertos fondos a universidades. Obviamente la Molina no tiene, pues, no tiene, entonces, pero sí tiene una tremenda capacidad para poder hacer investigación. Eso ya lo conocemos y hay un esfuerzo tremendo de los mismos estudiantes, de los mismos profesores de investigar
¿no es cierto?, con los fondos que de alguna manera, pues, fondos pequeños, ¿no? Entonces, creo que me parece a mí eso fundamentalmente. Entonces, el Estado está bien, puede asignar dinero a ciertos sectores, a cierta línea de investigación, pero también puede, digamos, redirigir, ¿no?, ciertos fondos que obviamente no lo tiene la Universidad Agraria, pero sí lo tienen otras universidades que tienen canon. Obviamente la universidad que pues tiene todo ese potencial, ¿no? Eso es mi apreciación. Bien, y yo ahora, para ir pasando a otro punto, quería pedirle a Jalín, eh, de la experiencia que tienes en los últimos años, ¿ves que ha aumentado la cantidad de concursos o las instituciones o medios que financian, que propician la investigación científica? Creo que en esa parte tiene bastante experiencia en ese tema. Sí, gracias, Nico. Sí, definitivamente, ¿no? Hay una proliferación, digamos, de concursos, tanto para ciencia básica como aplicada. Yo creo que sí ha mejorado bastante el manejo de los fondos. Bueno, yo fui a estudiar también parcialmente con fondos de Concitec, y la verdad que sí fue muy interesante la experiencia. Y ahora también hay proyectos digamos, para motivar a investigadores que hagan, que digamos repatriarlos, ¿no? Para que vengan de nuevo y están trabajando en el IGP, en el INAIGEM, en otros sitios también. O sea, sí es muy interesante, más lo que me preocupa un poco es la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto estos investigadores, bueno, tienen 1 año, 2 años de, digamos, un contrato asegurado para que hagan algún postdoc o alguna investigación en específicamente, pero luego de eso se abren unas plazas más estables para ellos, o siempre van a tener que estar en la atención de estar buscando financiamiento, concursos, ¿no? Yo creo que ese es nuestro camino. Eh, me parece que sí es el camino del investigador, es ir, ir, ir creando tu línea de investigación en base a pequeños éxitos, digamos, y haciendo buenas conexiones y las fuentes de financiamiento, diversificándolas no solo con el Estado, sino con externas, hasta con entidades privadas también. Creo que esa fórmula de ese triángulo lo están usando, por ejemplo, en España o en Carolina del Norte también, en donde la investigación es como un motor ahí, pero no solamente el Estado y las universidades y los centros de investigación, sino también las empresas privadas, ¿no? Que también apoyan muchas veces con maquinaria o con equipos y dan algún tipo de soporte, ¿no? Y aplicación de algunas técnicas. Ahora, si bien es cierto, como estamos en el conversatorio de divulgación, yo creo que también deberían haber fondos para eso, ¿no? O sea, de no solamente investigar y ahí se quede la ciencia dormida, digamos, sino que hay que comunicarla, hay que rescatarla, traducirla a un lenguaje, digamos, que todos lo entendamos, ¿no? Y usar otra vez muchos medios de difusión o de divulgación para poder llegar a más personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería ir de la mano las fuentes para hacer investigación, pero también fuentes de financiamiento y que sean sostenibles también para divulgación. Entonces, esta tercera pregunta sí me gustaría que los tres
los tres pudieran darme una opinión, es sobre la política nacional de CTI, ¿no? En el marco de esta política, que es la, digamos, visión del país al futuro en el tema de ciencia y tecnología, por lo menos se establecen lapsos de 5 años para ir alcanzando determinadas metas. Yo quisiera pedirles que consideran que es una propuesta adecuada para el país. Bueno, no, quizás no en el sentido de que sea lo más idóneo, pero quizás la pregunta sería mejor, ¿qué puntos fuertes le ven a esta política de CTI y también cuáles serían sus debilidades, ¿no? Porque de hecho, como cualquier construcción de la planificación, siempre va a tener esas deficiencias, no hay nada perfecto y además que también los procesos son dinámicos, ¿no? Se van, se van generando y de hecho los últimos acontecimientos, por lo menos del 2020, nos han mostrado no sé, la capacidad de interconexión tan fuerte que hay a nivel de la población, ¿no? O sea, hay medios de divulgación que nosotros no conocemos, como estos, en la marcha que hubo para el tema de la marcha del 14 de noviembre, si bien hubo un saldo lamentable, pero el hecho en sí mostró que hay mucha gente que tiene capacidad de transmitir información, y la información fluye a una velocidad bastante importante. Entonces, esos procesos, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, en mi caso personal, que supongo que el de ustedes también, no es comparable, ¿no? O sea, quizás ese tipo de situaciones no las teníamos tan claras hace 10 años, o sea, cuando hablábamos de la brecha del acceso a Internet, pero ahora, o sea, digamos, hay mecanismos o formas que incluso la misma pandemia está asusando, impulsando, promoviendo, ¿no? Porque nos generan una nueva forma de relación entre las personas que no teníamos prevista y que ha generado una respuesta positiva, porque de una forma notamos que hay mucha capacidad de comunicación, pero que son procesos que posiblemente nuestras políticas de ciencia, tecnología e investigación han tomado en cuenta, porque se dieron en un contexto determinado. Esta evolución se ha dado de forma muy brusca y bastante ágil, por decirlo de alguna forma. Y en esta parte pues, quisiera ver la opinión de ustedes y en esta parte otra vez con Benji Cavalcanti, qué limitaciones y qué posibilidades le ve a nuestra actual política de CTI para ¿no? Darle un marco a, ver, a nuestros oyentes. Bueno, habría que un poco ver, digamos, como toda política tiene sus fortalezas y sus limitaciones, ¿no? Dentro de los 6 objetivos estratégicos que se ha planteado, me parece que algunos se han cumplido, digamos, dentro de las posibilidades de una manera adecuada, el tema de generar, digamos, incentivos para el reclutamiento y para la incorporación a la carrera del investigador de los docentes, el incentivo económico, el fortalecimiento de las universidades, en algunos casos de manera un poco más limitada el desarrollo de centros de innovación tecnológica, en el caso de la universidad vamos a tener uno muy prontamente. Seguramente las limitaciones están más referidas a la institucionalidad, al, digamos, llegar con información clara, eh, entendible y lo más cercana posible a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hacia los diferentes actores para que esto se traduzca en una mejor toma de decisiones. Entonces, la política creo que, recordemos que no partimos de una tradición de ciencia y tecnología amplia, anglosajona, como se diría. Entonces, estamos iniciando en esto. Seguramente tiene muchas limitaciones, pero yo le rescataría lo positivo. Me parece que sí sería importante, como bien mencionaba el doctor Menacho y la doctora Helin, primero, categorizar un poco no solamente el rol hasta cierto punto paternalista del Estado, que es en gran medida la fuente de financiamiento por autonomacia de los proyectos, sino incorporar y ver los mecanismos más óptimos para incorporar a la empresa privada que necesita generación tecnológica y de nuevos conocimientos. Me parece que todavía, no sé si a través de un enfoque de investigaciones por impuestos u otra manera, ver y hacer un rol más activo en la participación a través de financiamiento, a través de cogeneración, de invitarlos a los centros de desarrollo, como se hace en muchos países, ¿no? Me parece que todavía tenemos una brecha importante
en ese sentido. Y por lo otro, en el rol de comunicaciones, le tomo muy claro la posta a la doctora Gilín. Si bien es cierto, la política plantea que se tiene que hacer, digamos, ver los mecanismos de difusión lo más efectivos posibles, algunas instituciones ya lo hacen, por ejemplo, el MINAN a través de su Dirección de Investigación y de Información trabaja mucho con los policy briefs, que son una especie de resúmenes en un lenguaje más sencillo. Entiendo que, por ejemplo, el INAIGEM, CENAMI trabaja mucho con Jueves Científico, Viernes Científico a través de sus redes sociales, pero todavía estamos en un público, si bien un poco más amplio, todavía sectorizado. Comunidad científica, jóvenes, que son los que mayormente utilizan las redes sociales, pero nos estamos quedando todavía en un amplio espectro de la gama. Entonces yo vería la política desde ese enfoque, ¿no? De resaltar las potencialidades que sí ha tenido y también mejorar en algunas de las limitaciones que todavía permanecen. Eso sería. Muy bien, yo le quisiera entonces pedir a Jalín Heidegger sobre este tema del rol del CTI, de la política del CTI de Perú, qué posibilidades y qué limitaciones le encuentra. Gracias, Nico. Sí, bueno, me comparto con el punto de vista de Kenji. A mí lo que me preocupa es la sostenibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el estrés que tenemos los investigadores de poder financiar personal, de poder comprar, de que sea sostenible y no sea nada más de que una investigación sea como un impulso de un pequeño proyecto y se consigue algo y ya, ¿no? Si bien es cierto, sí hay diferentes líneas, hay algunas fuentes de financiamiento justamente son exclusivas, digamos, para proyectos que ya vienen caminando, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento a qué postular, ¿no? Yo creo que hay que no abandonar, o sea, si es que un proyecto de investigación tuvo buenos resultados y de verdad innovó o de verdad produjo información de muy importancia en ciencia, en tecnología o en innovación. Pero la mayoría yo creo que se queda a veces en ciencia o en tecnología, pero ya que se traduzca en innovación, ya necesitas 2 o 3 periodos de que te sigan financiando, o sea, porque a la primera que pruebas alguna técnica, pues no te sale, ¿no? Entonces, a veces se siente mucha presión también para cuando uno plantea de que ojalá me salgan los resultados porque si no, no voy a tener continuidad, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Y bueno, y otra vez incidir en la concepción de las líneas o de las investigaciones, que si bien es cierto, sería muy interesante que se haga algo así como el design thinking, como algo así como viendo qué se necesita y qué es lo que necesitan nuestros clientes potenciales y de ahí ir engendrando nuestras líneas o nuestras investigaciones, ¿no? Eso principalmente, la sostenibilidad, que no sea por impulsos, que no sea nada más por decir yo estoy financiando ciencia, sino más allá, ¿no? Para que haya realmente cambios. No es solo la ciencia, son otras cosas también, gobernanza, institucionalidad también, ¿no? Que todo esté, digamos, ordenado y bien engranado para que avance, ¿no? Y los resultados no se queden en el campo, sino puedan ser escalados, por ejemplo, a la misma realidad, ¿no? Eso creo, Nico. Muy bien, entonces creo que uno de los temas que se ha planteado ahora, que si bien está creciendo la oferta, en este caso el tema de la sostenibilidad todavía es uno de los puntos a ver cómo asegurarla, ¿no? En todos los procesos que van iniciando, porque, digamos,
armar toda una infraestructura para realizar investigación. Infraestructura es equipos, personas, investigadores, líneas claras de investigación. No aparece, bueno, así de forma inmediata, es un proceso que va tomando forma y que tampoco no se replica de forma tan ágil. Es un proceso de construcción bastante que requiere su tiempo de maduración. Y en esa parte, pues todavía vemos que tenemos esas limitaciones. Entonces, yo con esto cerrando la tercera ronda, quería pasar a la cuarta, ya aterrizando en el rol de la universidad. Pasamos a la siguiente lámina, la tercera ronda, el rol de la universidad. Y para esto quería invitar al doctor Menacho con la primera pregunta y luego vamos comentando entre los panelistas, los expositores del día de hoy. ¿Existen concursos que fomentan la investigación dentro de la universidad? Primera pregunta. Y de estos concursos, ¿cuáles serían los más destacados, los más rescatables que usted pudiera mencionarnos, doctor Menacho? Bueno, quisiera un poco amarrar esta pregunta también con digamos, la ronda anterior. Definitivamente, la universidad es, digamos, el centro donde se realiza la investigación, ¿no? Pero yo pienso de que esas investigaciones tienen que estar definitivamente, de alguna manera podríamos nosotros, digamos, dividir en dos grupos de investigación. Una investigación pura y otra orientada a resolver problemas casi inmediatos en diversas empresas, diversos sectores. Entonces, y eso no es nuevo, porque si creemos nosotros y vemos en países cercanos, pues los grandes problemas resuelven en las universidades. Hay industrias, como el caso de Brasil, por ejemplo, esta industria del Petrobras, del petróleo, pues inyecta grandes cantidades a las universidades para que le resuelvan un problema. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que la universidad debería, de alguna manera, preparar a sus estudiantes, preparar a sus investigadores para encaminar de ello. Claro, definitivamente una empresa privada directamente no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Resuelve este problema. Pues, ¿cómo lo vas a resolver si todavía no estás de alguna manera preparado para resolver esos grandes problemas que tiene la empresa privada? Pero sí, desde ya puede la universidad con pequeños fondos de repente internos que lo tiene la universidad y a través de ciertos grupos de investigación que tiene la universidad, círculos de investigación, podría fomentar ya ciertas investigaciones básicas. De tal manera que creo que lo dijo la doctora Eileen, que eso hay que caminarlo poco a poco. En el tiempo se tiene que consolidar con investigadores más preparados, ¿no? Hay una serie de temas, la industria minera, por ejemplo. Estamos ya a puertas de que de repente de unos 4 o 5 años va a haber cierre de las grandes minas en nuestro país. Por ejemplo, propongamos metodologías, ¿no es cierto? Y eso lo está pidiendo ya la empresa, las empresas mineras lo está pidiendo, está convocando, y he visto cierta convocatoria que está haciendo las empresas mineras, ¿para qué? Para poder recoger ciertas experiencias que hacen las universidades en estos temas. Yo creo que la universidad tiene una gran oportunidad de poder insertarse en las empresas privadas a través de esas propuestas, ¿no? Porque las empresas privadas no necesitan de estas propuestas, pero para propuestas viables. ¿Por qué? Porque las empresas mineras, muchas de ellas, han comprobado que en los primeros tiempos que comenzó a hacer los llamados plan de cierre, trajeron mucha tecnología de fuera y ahora no está funcionando. Entonces quiere decir que se necesita esas metodologías o adaptarlas mejor, o se necesita crear nuevas tecnologías más baratas y que estén de acuerdo, digamos, con la misma empresa. Yo creo que la universidad en ese sentido debería ir trabajando ya con los centros, como les decía, centros de investigación, o investigadores o círculos de investigación que son grupos de jóvenes muy ávidos de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí pienso yo de que podría ir ahí el tema de sostenibilidad. Poder desarrollar productos, estudios a través de prototipos, ¿no es cierto?
que, por ejemplo, en el caso de tratamiento de aguas que se producen por estas industrias, en la universidad ya se ha hecho eso. Se está haciendo un poco prototipos, trabajando en eso, ir mejorando, y luego cuando tengamos algo más maduro, pues eso proyectarlos a través de ciertos eventos que realiza la misma industria minera, realiza grandes eventos donde convoca investigadores para poder proponer sus investigaciones. Entonces yo creo que en ese sentido la universidad debería replantear esa visión, ¿no es cierto?, hacia los próximos años para poder insertarse en esas grandes oportunidades que nos da la empresa privada, ¿no? Y bueno, la universidad definitivamente creo que no tiene, digamos, grandes montos de dinero, pero está haciendo el esfuerzo. Conozco bien el vicerrectorado de investigación a través de ciertos fondos pequeños, incentiva que los jóvenes hagan pues sus tesis o hagan algunas investigaciones, ¿no? Pero yo pienso que eso puede ser un buen punto de partida, ¿no? Ir madurando ciertos estudios, ciertas investigaciones, luego salir hacia afuera con esos, porque las empresas mineras te van a pedir qué has hecho sobre eso. Ellos no te van a decir, ¿sabe qué resuelven ese problema? No. Ellos te van a decir, bueno, ¿qué has hecho sobre esto? ¿Conoces sobre esto? Entonces, ahí la universidad tiene que presentar justamente esos estudios a nivel de prototipos, a nivel de laboratorio, ¿no? Yo creo que hay oportunidades. Yo creo que la universidad debería prepararse en estos momentos ya. Y obviamente el mundo minero te abarca toda la disciplina, ¿no? Y todas las carreras que tenemos en la universidad. Yo creo que bajo esa percepción que tengo, pues la universidad tiene una propuesta muy interesante hacia adelante. Bien, y yo quería sobre este mismo punto pedirle a Kenji Cavalcanti, ¿cómo esta experiencia de los círculos de investigación o de los grupos de investigación que se han registrado en la universidad, qué podrías compartir de tu experiencia con los demás? O sea, ¿qué grupos han avanzado más? Bueno, no quizás señalando, pero o qué temas más presentes en estos últimos años. Mira, el tema de los círculos de investigación me parece que es uno de los grandes cambios que hemos visto en el último lustro, un poquito más, ¿no? Con la creación del vicerrectorado, la implementación primero de los círculos, luego más recientemente los grupos de investigación, tienen entre muchas de sus fortalezas lo siguiente que a mí me parece primordial. Involucran la relación entre un docente investigador y los alumnos. Que si bien esto debería ser a nivel de toda materia, es decir, los profesores de cada una de las asignaturas deberíamos incentivar, motivar a los estudiantes a que indaguen por su propia cuenta, que les nazca el interés sobre la materia o la combinación de una o más materias, campos de investigación en general. Me parece que concentrarlos en círculos específicamente hace de la experiencia de investigación una experiencia más personal, más vívida, y enfoca esfuerzos en una materia relativamente específica, ¿no? Porque los círculos abarcan, digamos, algunos campos del conocimiento. Por esa parte es una enorme motivación tanto para los alumnos como para los docentes que lideran o que forman parte de un grupo, digamos, concentrar esfuerzos a través de los círculos de investigación y un poco más integral, digamos, ya yéndonos al campo de los grupos, no solamente integrar alumnos y profesores, sino alumnos de diferentes carreras, como pasa en los círculos en algunos casos, y profesores de distintos departamentos, de distintas facultades, porque los tópicos no son, pues, digamos, específicos, son en la mayoría de los casos integrales. La gestión ambiental, los recursos energéticos, energías renovables, el medio ambiente, los recursos hídricos, y podríamos tocar una infinidad de temas más. Entonces, me parece que todavía una limitación que tenemos en la universidad, por múltiples motivos que, digamos, nos tomaría mucho tiempo detallarlos en este momento, pero tratar de que estas líneas transversales abarquen y desdibujen las fronteras de las facultades, ¿no? No quiero poner mi caso, pero desde la experiencia que les puedo contar, el círculo de energías renovables al cual apoyo, involucra muchos chicos de meteorología, de ciencia, de ingeniería ambiental, en algunos casos de biología, de meteorología, de forestal y por supuesto agrícolas, que es la facultad a la que pertenece,
y es un cúmulo de experiencias primero, de compartir habilidades digamos, de las carreras, de la formación que han tenido, y lo más importante es que tengan una mirada integral del problema que se está analizando. Nosotros, si bien es cierto, somos una universidad especializada en temas del agro, compartir estos conocimientos con otros campos del conocimiento todavía ayudaría más a entender y a comprender, que tratar de resolver en última instancia algunos vacíos de información. Por ejemplo, se habla mucho de sistemas socioecológicos, sociohidrológicos, y si bien nosotros tenemos la Facultad de Economía, que un poco nos nutre de las humanidades, abarcar un poco más y entender la problemática en toda la complejidad que esta abarca, no va a ser otra cosa que, digamos, ayudarnos en una mejor obtención de conocimiento en última instancia, ¿no? Eso sería mi aporte, Alex. Muy bien, muchas gracias. Y con el tema, la universidad dispone de capacidad tecnológica instalada para cubrir las necesidades de investigación de los docentes y los alumnos. ¿Qué se podría mejorar y rescatar de esto? Entonces le quisiera pedir a Jalín Heidinger que nos dé una primera visión, y luego los dos colegas más para poder hacer un balance sobre esta pregunta que me parece bien importante, ¿no? O sea, mirando un poquito con cierta objetividad nuestra situación. Se ha cambiado bastante en los últimos años, digamos, la parte por lo menos de la estructura de los espacios para hacer investigación, pero queremos darle una valoración un poco más objetiva. Yo le quisiera pedir a Jalín, ¿cómo considera que la universidad, esta capacidad tecnológica, ¿no? Es suficiente para cubrir estas necesidades de investigación de los docentes y de los alumnos? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué se podría rescatar? Gracias, sí. Es muy interesante la pregunta. Antes de pasar por Nico, antes que me olvide, dando con el mismo tema del círculo de investigación, quería compartir, así como menciona Kenji, lo de tener alumnos de diferentes carreras, diferentes ciclos y diferentes profesores también. Les cuento una experiencia exitosa en el círculo de cambio climático, que les cuento que los alumnos muy proactivamente se han dividido, digamos, en líneas de investigación, y cada una de esas líneas son lideradas por alguien. Generalmente es un tesista o alguien que ya está haciendo su investigación a nivel de maestría, también doctorado, a nivel de pregrado también. Es decir, y esa persona se beneficia porque, digamos, tiene amigos y personas con las que pueden difundir, digamos, su investigación, ponerla a prueba y hasta hacer viajes o pruebas piloto en conjunto, ¿no? Y no se sienten solas en esas investigaciones. Entonces, esa estrategia de que un mismo alumno sea de dentro de la agraria o también fuera, también tenemos personal de fuera, digamos, que son voluntarios todos, que están desarrollando tesis e investigaciones en esos temas, pues se empoderan y luego ellos son como los ejes de desarrollo, ¿no? Y sí, definitivamente conseguir, cada uno de ellos tiene que hacer proyectos y también, bueno, conseguir sus fondos propios, digamos, no solamente dentro de la agraria, sino también fuera, y hay varias experiencias muy exitosas que les está pasando, que les ha pasado justamente en estos meses. Y bueno, quería resaltar eso, ¿no? Que es muy importante ese medio que se ha creado en la agraria. Ahora no solamente el círculo de investigación, sino también hay otros grupos como la CAM, o hay varias organizaciones que también no solamente quieren investigar, sino también
divulgar, ¿no? O, por ejemplo, la red universitaria ambiental, que quieren también hacer temas de educación ambiental, de proyección, la comunidad molinera ambiental, como también les estaba comentando, y otros grupos también que están muy involucrados en la comunicación, ¿no? El Journal Club también, que se juntan para leer artículos y luego los discuten y los promueven, digamos, en algunas palabras más entendibles a la comunidad, ¿no? Bueno, en términos a la siguiente pregunta que me comentabas, Nico, la infraestructura es bastante importante, tanto la parte física que se necesita, ¿verdad? Para las investigaciones, pero también la capacitación, bueno, investigadores con experiencia, con áreas que sean afines con lo que están investigando, ¿no? Yo creo que sí está bastante bien en la agraria, pero de todas maneras lo bueno es que hay bastantes proyectos de creación, por ejemplo, del parque tecnológico. Hay miras para siempre mejorar, ¿no? O sea, creo que dependiendo de qué área, yo creo que cada facultad te podría responder algo diferente, ¿no? Con respecto a bueno, yo enseño en ingeniería ambiental, así que últimamente el CENTRAR también, que es el Centro de Manejo de Residuos Sólidos de la Agraria, no sé si ya pasó, bueno, está siendo administrada por Ambiental. Sí es necesario apoyar económicamente a estos proyectos y a otros que se pueden crear, como por ejemplo hay proyectos con el tema del biogás, biodigestores también muy, muy interesantes, ¿no? Sí es necesario invertir en eso. Se está haciendo las tesis y todo ello con a veces fondos pequeños, digamos. Imagínense si con esos fondos pequeños se está produciendo lo que tenemos, imagínense lo que nos falta, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que sí tenemos algún camino que todavía seguir, que invertir, ¿no? Y va a ser en base a cada facultad, las competencias que tenga también, ¿no? Por ejemplo, en pesquería también, que tienen que ser fortalecidos, ¿no? O en recursos hídricos también tienen laboratorios muy interesantes, ¿no? Que aparte de hacer investigación también dan servicios, ¿no? O sea, en agrícola justamente, Kenji, los laboratorios de suelo, de agua, ¿no? O sea, aparte de que sean netamente para tesistas o para investigación, también que se siga impulsando de que estemos dando servicios de calidad, ¿no? para la comunidad. Sí, y yo para cerrar esta parte, quizás en el marco del parque tecnológico, en el marco de los laboratorios, quizás compartir también con los chicos, con los oyentes, la experiencia que yo he visto, por lo menos en los países francófonos, donde, digamos, los laboratorios tienen una gestión distinta, ¿no? No, digamos, el laboratorio, no, si bien es patrimonio de la universidad, su gestión es a través de una persona que no es docente de la universidad y que en cierta forma el laboratorio justamente cumple ese rol que está planteando Jalín, ¿no? O sea, es un espacio que tiene mucho contacto hacia afuera, que brinda muchos servicios, pero a la vez produce, y que de alguna forma el laboratorio es al lugar a donde los alumnos van a hacer investigación, pero tiene una gestión muy, muy particular. El caso de, por ejemplo, la zona de desarrollo tecnológico de Toulouse, por ejemplo, al sur de Francia, o la zona de Lille, que está al norte, en la frontera de Bélgica con Francia, por ejemplo, tienen ahí laboratorios súper
potentes, ¿no? Pero justamente porque la infraestructura de un laboratorio, como la tecnología avanza muy rápido, entonces en 3 o 4 años un laboratorio puede quedar obsoleto, entonces la renovación depende de una dinámica distinta que no necesariamente depende de las líneas de investigación de un departamento, de una carrera, por decirlo de alguna forma, sino que se va moviendo entre las líneas que va exigiendo, digamos, la política nacional del país, la demanda de las empresas y también los problemas que pueden surgir de los usuarios. Entonces, tiene una gestión bastante diferente, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que en el laboratorio tenía salones y esos salones, entre comillas, como que se los alquilaba a cada departamento. No era de que no es nuestro caso, que nosotros tenemos nuestros salones, el A2, el A3, y vamos a hacer nuestras clases, sino que, digamos, toda esa estructura estaba integrada en el laboratorio y en función del uso que le daba cada carrera o cada programa, comillas, usaban o alquilaban un salón dentro del laboratorio para realizar la parte teórico-práctica y luego ya iban a la parte de aplicación ya dentro del marco de lo que el laboratorio estaba haciendo y ofreciendo en ese momento, ¿no? Que era una experiencia que a mí por lo menos me llamó bastante la atención. Y eran espacios públicos, o sea, eran de universidades del Estado, ¿no? No eran iniciativas de universidades privadas. Y en ese marco quisiera pedirle ahora ya pasando al cuarto rol, ya estamos terminando la presentación, a la cuarta ronda, el rol de la facultad, y para esto quería pedirle al doctor Menacho que rompa esta primera ronda. Doctor Menacho, ¿usted considera que una cantidad significativa de las investigaciones que se realizan en la facultad se concretan en proyección social? Creo que con eso empezó usted justo su explicación. Y en esa parte de esto, el tema de proyección social, ¿qué estaría faltando para desarrollar este ámbito, este vínculo con la población, con los usuarios finales, este gran fin de la divulgación científica, en el caso de la Facultad de Ciencias? Bien, en realidad como la Facultad de Ciencia tiene tres carreras, ¿no? La carrera de Meteorología, la carrera de Biología y de Ingeniería Ambiental. Pues en el caso de de Biología, como es una carrera ya bastante antigua, tiene ya toda una estructura, y pues hay investigadores pues que han participado, digamos, en ciertos financiamientos, por ejemplo, por Fondisit, y han hecho investigaciones de impacto, ¿no? ¿Por qué digo de impacto? Porque hay investigaciones que sí han logrado socializar al usuario final. Hay un caso muy concreto, por ejemplo, de un estudio que hizo la doctora Zúñiga, que es una de las grandes investigadoras de la Facultad de Ciencias, con un grupo de investigadores pues desarrollaron una propuesta para mitigar efectos de la roya en producto de café en la zona de Chanchamayo, ¿no? Entonces ellos desarrollaron la investigación. Luego fueron ellos digamos, a socializar el resultado de la investigación a la ciudad, de tal manera que hubo una serie de contactos, de entrenamiento, ¿no? Como hablaban, pues de manera sencilla, obviamente no le puedes hablar al usuario final, bueno, al productor de café, pues en un lenguaje complicado. Entonces, se hizo ese trabajo y me parece que ese trabajo es muy interesante, ¿no? Y creo que hay otros trabajos que también han seguido la misma línea. Por ejemplo, el caso, también conozco de un trabajo de ingeniería ambiental con biología sobre residuos sólidos, aprovechamiento justamente de estos residuos que generaban producto del proceso de café. Y igual, hicieron el estudio y luego fueron ellos también a enseñar, a entrenarle, digamos, a los productores. Me parece interesante eso, ¿no? Y creo que también hay en otras facultades también lo mismo, pero yo estoy un poco mencionando lo que se hace en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y bueno, y también la idea es eso, ¿no? Que todos o por lo menos la mayoría de estudios, o trabajo de investigación que se haga, pues tiene que llegar al usuario final y socializar, porque la idea de la universidad también es apoyar en resolver problemas a través de nuestras investigaciones. Entonces, definitivamente, la Facultad de Ciencias tiene, digamos, esa visión de replicar este tipo de conductas
o mejor dicho, este tipo de visiones que tienen los investigadores, ¿no? Ya no solamente ser un investigador netamente de laboratorio que hace su trabajo de investigación, ya no, sino están ya socializando el trabajo, o sea, están completando lo que realmente debe ser, ¿no? Si es una investigación, pero esa investigación tiene que ir al campo en su aplicación. Está resolviendo un problema, está mitigando los efectos, por ejemplo, de una amenaza. Entonces, me parece ese es el camino, creo que la universidad, o por lo menos la Facultad de Ciencias, intenta que en los próximos años se dé, digamos, esa situación, ¿no? Por otro lado, también la Facultad de Ciencias, definitivamente, ¿no? Creo que comentaban también que tanto está equipada, ¿no? Bueno, hay áreas que están muy equipadas, ¿no? Tienen tecnologías, tienen equipos muy de actualidad, pero hay otros que todavía no lo tienen, ¿no? Entonces, pero claro, definitivamente eso ¿qué implica? Implica también renovación de equipos. Pero esa renovación de equipos no va a hacer, el Estado probablemente no lo va a hacer eso, ¿no? Entonces tiene que haber ese tipo ya de lo que hablaban de renovación de equipos a través de, ¿qué? De sus propios fondos. La idea también que esos fondos salgan de los mismos estudios, ¿no? Ahora también, por ejemplo, en el caso de ingeniería ambiental, pues se está potenciando tremendamente. Tenemos un central y acabamos nosotros ya el día de hoy, acabamos de inaugurar un centro de manejo de residuos sólidos. Y aquí lo que quería yo resaltar, ¿no es cierto?, lo importante que está haciendo la facultad. La facultad, como mencionan, por sí solo no lo va a hacer, porque no cuenta con los recursos. Pero si hacemos alianzas con otras empresas o municipalidades, la cosa puede caminar mejor. Y lo hemos probado eso, ¿no? Se ha hecho una alianza con la Municipalidad de La Molina, en la cual pues nos entregan una cantidad importante de, digamos, de residuos agroforestales, ¿no es cierto? Y ya pronto va a ser también residuos orgánicos. ¿Para qué? Para hacer el tratamiento en la universidad. Tenemos asignado 1 hectárea en el campus 3. Como les decía, el día de hoy acabamos de inaugurar ese campo porque ya está totalmente, digamos, casi ya habilitado como un centro muy importante para hacer investigación. No solamente va a haber, digamos, el tratamiento de los residuos de la Municipalidad de Lima, perdón, de La Molina, sino también va a haber investigación para los estudiantes, no solamente de la Facultad de Ciencias, podría ser también otros estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está la universidad, en el caso de la Facultad de Ciencias, está caminando en esa dirección. Creo que en corto plazo vamos a tener, ¿no es cierto?, espacios que nos va a ayudar mucho a poder impulsar ciertas líneas de investigación. Yo creo que en el caso de residuos sólidos, creo que sin temor a equivocarme, la Universidad Agraria ingeniería ambiental es la que tiene, digamos, el mayor potencial para desarrollar esa línea de investigación, ¿no? Entonces se está proponiendo para hacer, por ejemplo, en esa área biofactorías, ¿no es cierto? Todo el tema de biochar, ya existe, entonces ya se está haciendo el día de hoy, ¿no? Yo creo que la Facultad de Ciencias, pues, tiene un rol muy importante el día de hoy en la universidad porque está proponiendo eso. Y no solamente eso, también lo que mencionaba, tenemos una propuesta muy interesante en el parque científico también que ya está en su inicio de construcción. Entonces, ahí va a haber un centro digamos, de restauración, ¿no? Un centro de alguna manera que tiene que ver con todo lo que es mejoramiento de áreas, digamos, perturbadas, ¿no? Yo creo que estamos preparándonos. Yo creo que en los próximos años, pues, por lo menos la Facultad de Ciencias, pues, realmente va a tener muchos espacios y, bueno, va a tener que, bueno, desarrollar también mucha investigación, ¿no? Eso es lo que podría comentar acerca de la Facultad de Ciencias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora quería pasar a la segunda pregunta. En este caso le quiero invitar a Kenji Cavalcanti. ¿Cómo es la relación entre los departamentos? En este caso no de la Facultad de Ciencias, que quizás no la tienen muy cerca, pero sí la de Ingeniería Agrícola. ¿Cómo es la relación entre los departamentos para realizar la investigación?
¿se puede hacer investigaciones entre varios departamentos al mismo tiempo? O sea, no sé si en Agrícola tienen esas... Sí, gracias. Sí, les voy a contar la experiencia de Agrícola porque es la que conozco de primera mano. Quiero mencionarles que la Facultad de Ingeniería Agrícola tiene 3 departamentos. Tiene el Departamento de Ordenamiento Territorial, al cual pertenezco, el Departamento de Recursos Hídricos, el Departamento de Organización Agrícola y Energía. Digamos, ambos enfocados a la formación del ingeniero agrícola en toda su integralidad. Pero ya, digamos, entrando un poco a la pregunta que mencionas, lo óptimo es que la investigación no solamente se realice a nivel intradepartamental de la misma facultad, sino facultad, ¿no? Que es la visión que me parece interesante, entender o anualizar un problema desde la, digamos, formación académica de cada una de los integrantes, que seguramente va a conducir a un mejor resultado. En el caso en particular, se desarrolla poco, por lo menos en lo que se respecta a tesis, porque se entiende pues, que las tesis de pregrado son relacionadas a resolver problemas un poco más específicos que no requieren la integralidad, la complejidad de uno o más áreas de especialización. Entonces, hay casos especiales donde sí, especialmente para proyectos de maestría y doctorado, donde ya se requiere un poco más de un análisis de más ancha base, ¿no? Ahora, los proyectos, digamos, como financiados por Fondesit o por otra fuente de financiación, sí abarcan no solamente el trabajo interdepartamental, sino el trabajo seguramente ya con otros colegas de otras universidades, ¿no? Es una falencia que tenemos, sí, y yo reconozco, no sé cuál será la situación en estas ciencias, pero digamos, a nivel de departamento todavía trabajamos a modo de pequeñas islas. Seguramente se está trabajando para hacer esto un poco más integral, transversal, pero todavía estamos en un proceso de aprendizaje en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Y para cerrar, le quería pedir a Jalín Scheiniger, los docentes, ¿cómo logran que se difundan esto sí es un tema que creo que bastantes cosas que comentar, ¿no? O sea, ¿cómo los docentes incorporamos el contenido de nuestros trabajos de investigación, de nuestras publicaciones, en las clases que damos, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Esto es frecuente, es fácil, existe, percibes deficiencias en este ejercicio, ¿no? Me gustaría que nos pudieras comentar. Sí, excelente pregunta también, ¿no? Es un reto, Nico, porque para hacer una investigación, para poder replicarla, uno ha tenido que desarrollar muchas competencias, a veces tienes que saber programar, base de datos, manejo de base de datos y otras, ¿no? A veces, a mí al menos se me complica un poco. Generalmente, para que se pueda replicar una experiencia de este tipo, aparte de tener datos disponibles, que muchas veces no se tienen muy rápido, digamos, tienes que tener computadoras, o sea, que cada alumno también tenga computadoras. Ahora estamos de manera virtual, pero bueno, en grupos sí se pueden manejar, que tengan computadoras con buenas capacidades, digamos, para procesar. Pero también a nivel de usuario, y aparte también y muchas veces con alguna experiencia en la programación, ¿no? Cuando yo era alumna, pues eso también fue fue un proceso que yo tuve que aprender de mis profesores, pero no me bastó un ciclo, ¿no? O sea, un ciclo no bastó en una clase, en un curso no bastó, ¿no? Sino que en un curso te dan, digamos, las cosas generales, las herramientas, los insumos básicos, y de ahí se supone que ya cada uno, dependiendo de su área específica, ya se especializa y encuentra su camino, ¿no?
En mi caso tuve que aprender, pero no fue rápido, no es una cosa que aprendes en un mes y medio de un curso, unas clases, ¿no? Entonces, para eso sí también es importante los círculos de investigación, porque no es una cosa que termina en un ciclo y no le pones nota, sino que es netamente en base a la motivación que tienen los alumnos, y muchos de ellos están en tercer ciclo, en cuarto ciclo, así que tienen tiempo hasta el último de sus carreras para que aprendan esas competencias, para que puedan resolver algunos problemas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando hacemos la parte práctica, uno puede simplificar un poco, ¿no? O sea, quizás no hacerles correr un modelo, digamos, de downscaling u otra cosa que demande mucho tiempo y muchos recursos, digamos, de computación. Pero también uno puede buscar opciones que sean como plataformas de usuario o en línea, o también opciones que son, hay muchas páginas web que hacen simulaciones, y el fin es ese, ¿no? El que los alumnos, y no solamente los alumnos, sino también están dirigidas estas páginas a tomadores de decisiones, para que entiendan cómo funcionan, por ejemplo, los modelos globales, cómo funcionan los modelos hidrológicos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es unas versiones sencillas de cosas muy complejas. Yo creo que versiones sencillas como unas cápsulas de práctica sí se pueden implementar, ¿no? Pero más que nada, donde uno realmente desarrolla esas competencias ya es cuando uno se involucra en una investigación, ya sea de pregrado en un círculo o en otra entidad, en otro medio, o también cuando ya haces la tesis, ¿no? Ahí sí ya uno mismo se empodera y tienes que, digamos, meter las manos en el asunto, y de ahí recién realmente aprendes, ¿no? Lo de la práctica me parece que en 2 meses, o a no ser que sea un curso en el que tienes prerequisitos y en esos cursos anteriores ya te hayan enseñado esas herramientas, ¿no? Lo cual sí ocurre en muchas de las carreras, ¿no? Que sí están como encadenados, ¿no? Unos cursos en base a otros, ¿no? Así es, Nico. Yo creo que sería así, ¿no? Con análisis de casos, cosas bastante sencillas, puntuales, para que los alumnos capten lo más importante, y darles herramientas de lo que existe para que ellos mismos encuentren su camino, ¿no? Muy bien, entonces creo que con esto estamos ya, queda un minuto para las 6 de la tarde. El evento estaba previsto hasta las 5:30, nos hemos extendido porque hay muchas aristas sobre estos temas, y para esta parte final yo les quisiera pedir a cada uno de ustedes que pueda dar sus palabras finales, y luego le dejo a los compañeros de Nexus para que hagan el cierre del evento. Entonces yo nuevamente le quisiera pedir al doctor bueno, en este caso, al doctor Eber Menacho le quisiera pedir que nos dé sus palabras finales sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, quisiera agradecer pues esta iniciativa, ¿no? De Terra, de Nexus, ¿no? Este tema definitivamente es un tema, creo que es muy necesario y fue muy necesario tocarlo. Como mencionan los profesores, pues tiene varias aristas, ¿no? Y creo que deberíamos deberíamos seguir promoviendo este tipo de discusiones, de conversatorios, ¿no? Porque esto va a ayudar mucho a poder, de alguna manera, fortalecer nuestras, digamos, direcciones, de poder un poco hacer de alguna manera, redireccionar, ¿no es cierto?, nuestras, digamos, percepciones acerca de lo que es realmente los trabajos científicos, ¿no?
solo me queda, pues, le decía, pues, agradecer, ¿no? Por esta gran iniciativa, ¿no? Y también agradecer, pues, a todo lo que han estado detrás de este proyecto, ¿no? De este proyecto, ¿no es cierto? Que realmente creo que ha dado frutos, porque ha servido ¿para qué? Para aflorar una serie, pues, digamos, ya de conocimientos, digamos, de ideas que hemos tenido a través de este evento. Creo yo que ha sido muy importante, ¿no? Ojalá, pues, más adelante podemos tener más conversatorios y, pues, de mi parte estoy muy complacido, y pues creo ha sido muy, muy, muy fructífero este evento, ¿no? Muchísimas gracias y pues será hasta otra oportunidad. Bien, entonces ahora le dejo a Kenji Cavalcanti para sus palabras finales y muchas gracias, doctor. Bueno, primero agradecer al Centro Federado por la cordial invitación, al doctor Menacho, a la doctora Heilín, a usted, doctor Ibáñez, por la grata experiencia del día de hoy. Y como comentario final, bueno, incentivar, chicos, los jóvenes estudiantes, ustedes tienen un rol fundamental en la generación de conocimientos. Ustedes deberían ser el vínculo entre la generación, digamos, propiamente dicho, de conocimiento y los usuarios finales. Ese es el rol del estudiante, esa es la vitalidad que el estudiante molinero siempre ha tenido y tiene que tener. E incentivar principalmente a las mujeres. Todavía tenemos una brecha que progresivamente se va cerrando en cuanto a mujeres científicas, pero que todavía existe. Entonces, incentivarlas, motivarlas a que cada vez, digamos, se incorporen más a este mundo de conocimiento. Y lo otro, para finalizar, es, digamos, que entendamos que la generación o la experiencia universitaria no solamente es, digamos, encerrarse en una biblioteca y aprovechar los conocimientos para el propio beneficio. Es, digamos, tomar la experiencia en el más amplio sentido de la palabra y compartirlo con los usuarios finales, ¿no? De la comunidad, a través de los diversos medios que ustedes conocen mejor que nosotros, ¿no? La investigación no tiene que ceñirse en el paper. Lo interesante de esto es que a través de los medios, digamos, que ustedes mejor manejan, redes sociales, talleres, círculos, Instagram, qué sé yo, puedan compartir los conocimientos que están adquiriendo a través de los círculos, a través de las clases, de las conversaciones con sus profesores, e incentivar a los jóvenes y a la sociedad en general a que, como hay un hashtag muy famoso, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias a todos. gracias. Jalín, te dejamos la última intervención de la... Gracias. No, un placer de verdad compartir estas 2 horas y cuando gusten podemos repetirlas. De repente a mí me parece que deberíamos seguir aprendiendo sobre este tema, no solamente centrarnos cada uno en su línea de investigación, sino también tener la capacidad de transmitirla, ¿verdad? O sea, me parece que tenemos que seguir mejorando en ello, seguir investigando cómo son los mecanismos de financiamiento, todos estos temas de autoría y otros, y también cómo llegar a comunicar mejor nuestra ciencia y también cómo gestionar para que realmente nazcan líneas y tesis que les sirvan, ¿no? a todos, digamos, a la sociedad. Y en ese sentido hay justamente, hay varios cursos en internet, bueno, y también en universidades peruanas ya sobre divulgación científica, ¿no? Hay unos diplomados, hay varias opciones y oportunidades que en todo caso sería interesante que nos sigamos capacitando, ¿no? En esta área que me parece que tiene mucha importancia. Así que es una invitación para los jóvenes y también para nosotros mismos como una reflexión, ¿no? De que hay algo que seguir indagando, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta con este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y
creo que los retos de la divulgación están ahí presentes, el rol de la facultad, de la universidad, y bueno, gracias también. Para nosotros también es un reto hablar con ustedes, porque no es tan fácil, no es que seamos expertos oradores, pero estamos tratando de compartir lo que nos toca a cada uno, la experiencia que uno va trayendo. En esta parte nosotros tratamos de ser un poquito como que las luces de que van un poquito adelante, marcando la ruta, ¿no? No tenemos capacidad de manejar toda la información que ustedes manejan, pero sí podemos ayudarles a hacer más interesantes. Yo quisiera dejarle en este paso a Ricardo, a los compañeros del Centro Federado para la última presentación. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otras oportunidades.